El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Albert Einstein. ¡Aloha! Seguidores de juegos de lectura. Soy el enamorado, me alegra mucho saludarlos en esta ocasión. La verdad es que tengo un montón de videos o de temáticas para el canal. Sin embargo, hoy quiero ayudarles a hacer del conocimiento o de como nosotros como docentes que el conocimiento y las experiencias de aprendizaje se vuelvan más significativas. Y es por eso que elegí el tema del renacimiento. Y fíjense que, bueno, en tercero de secundaria, en la materia de español, estoy impartiendo pues este bloque enfocado a la literatura renacentista, al arte en general, pero bueno, enfocándonos a partir del siglo XV y XVI y autores como Da Vinci, por ejemplo, Miguel Ángel en cuanto a la escultura se refiere. Y yo estuve pensando cómo hacer más significativo, más cercano, más trascendente este tipo de bloques, que no sea nada más estar pues hablando, estudiante participe y se involucre con estas experiencias que bien, que también para nosotros son ajenas a nuestro tiempo y a nuestro espacio, bueno, pues que se resulten atractivas y que sigamos enfocándonos a que ellos quieran seguir aprendiendo y, por qué no, hasta transmitir también el conocimiento a otros compañeros. Y es por eso que desde el inicio, bueno, pues te empecé el video con esta cita textual de Albert Einstein, porque en definitiva lo que vamos o lo que yo te invito a hacer en este video es resaltar y explorar la creatividad de nuestros estudiantes. Fíjate que todas estas dinámicas que te voy a proponer, yo ya las he llevado a cabo con mis chicos, las considero que han sido exitosas. Y es más, llama mi atención que yo tengo destinado 2 semanas para este tema y 50 minutos al día o en cada sesión de la materia de español, y la verdad es que no me alcanza el tiempo, gracias a que mis estudiantes participan, se involucran, empiezan a cuestionar, dan su punto de vista y hacen trabajos como el que tengo que enseñarte o el que te quiero recomendar para que tú impartas como docente. ¿Estás listo? Vamos con el primero. 1. Invítalos a crear un cuento renacentista. Es más, que sea un cuento grupal en el que todos o la gran mayoría de estudiantes se involucren de manera voluntaria o que tú los elijas al azar, ¿vale? Hay chicos que no les gusta participar, pero cuando los obligamos o les decimos tienes que hacerlo, por la presión lo hacen. Y entonces no está mal. Yo la verdad es que estoy a favor de que, bueno, ellos también voluntariamente y de manera obligatoria. Hasta ahora no me ha pasado uno que me diga, ay, no, yo no quiero participar, maestra. No, 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 porque me dijo a mí. No, lo hacen, les da pena, a lo mejor no lo quieren hacer, pero aceptan el reto. A eso es a lo que me refiero. O sea, no obligar de que, ay, te voy a jalar la oreja y te voy a pegar y entonces me tienes que decir el resultado. No, no se trata de eso. Pero creo que a veces la presión nos impulsa a obtener un resultado. Hazlo así con tus estudiantes. Después de haberles explicado las características del movimiento renacentista o de esta época renacentista en la que se pasa del teocentrismo, es decir, cuando toda la deidad o Dios estaba, la religión estaba al centro de las creencias religiosas, de el orden político, de comportamientos sociales, se pasa al teocentrismo, perdón, al antropocentrismo. Entonces ahora el hombre es el centro del universo y se cree bello, se cree precioso, y por eso se exhibe, o las esculturas o las pinturas, bueno, se demuestra un hombre desnudo, totalmente desarmado, ¿sale? A pesar de todavía estar en guerras y demás, bueno, se muestra un hombre delicado, sensible. Es más, los artistas de esa época pues ahora ya no solamente hacen arte para monumentos o para las iglesias, sino que pasan a cobrar lo que ellos quieren, a tener más popularidad, porque incluso quienes los contratan, bueno, pues son los reyes para que tengan una colección privada, ¿sale? Ya no nada más se exhiben las esculturas en museos o en los templos religiosos, sino que también en colecciones privadas. Después de darles toda esta información a tus estudiantes, de hacerlo a manera de charla, ahora sí puedes enfocarte a una actividad que, bueno, como te decía, los invite a crear de manera grupal un cuento renacentista que puede tener toques de caballería,
características pastoriles, es decir, en el renacentismo, bueno, se consideraba o se escribía en un mundo, sobre un mundo ideal. Ay, las cosechas se daban exitosamente, todos los campesinos, por no decir esclavos, bueno, pues trabajaban gustosos, veían buenos resultados, sus familias no pasaban ningún pesar. Entonces sobre eso se escribía: invita a tus estudiantes a escribir un cuento con una estructura, inicio, desarrollo y final, con personajes y contextos renacentistas. Fíjate que con mis estudiantes de tercer grado, a distancia, bueno, crearon un cuento maravilloso en el que el protagonista era un caballero y estaba enamorado, enamorado, de una damisela, hasta decidimos nombrarlo así, una doncella, en la que pues no se podía concretar su amor porque ellos eran familiares, entonces tenían que escapar del pueblo o la región donde se ubicaban porque pues eso estaba mal visto, digamos, en la época renacentista, ¿no? Y según mis estudiantes, bueno, pues de eso iba la aventura de este caballero. Y ella era una doncella, me parece que era sumamente religiosa, pero también estaba involucrada en el campo. Entonces ve cómo consideraron aquellos elementos que yo les mencioné, los hicieron un cuento de manera grupal y a distancia. Algunos estudiantes que a lo mejor, porque no nos alcanzó el tiempo para que todos dijeran sus ideas sobre el cuento, bueno, unos apoyaron enfocándose solamente al final, otros enfocándose en el nombre del personaje o de los personajes, otros se enfocaron en el título de la historia. ¿Lo ves? Cada uno puede aportar aspectos diferentes. 2. La siguiente actividad, la verdad es que me fascina porque los involucra y los acerca de manera muy vivencial al arte. Si bien no pueden ir al Museo de París a observar una obra renacentista, bueno, sí podemos ponerles algún video de dicho museo, podemos mostrarles alguna imagen, hablarles del contexto de la pintura. ¿Y a qué voy con esta actividad? Invítalos a que investiguen pinturas o esculturas o cualquier obra de arte renacentista y que después en su cuaderno ellos la copien, que traten de hacerla similar, que traten de que quede idéntica. Ajá. Entonces vas a desarrollar su sentido de observación también, vas a desarrollar su sensibilidad y bueno, el conocimiento sobre el contexto histórico de estas obras de arte. Y después puedes hacer también esta o yo te sugiero también un cambio o una forma diferente de abordar este tema. Es decir, que copien la pintura que están viendo, por ejemplo la Mona Lisa, pero vista desde diferentes, ¿cómo se le llama? De diferentes ángulos. Por ejemplo, ¿cómo se vería la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa? ¿Cómo se vería si la vemos de un lado, por ejemplo, del lado izquierdo, del extremo izquierdo? ¿Cómo se vería si la viéramos desde un ángulo superior, si la viéramos desde arriba? ¿Sale? ¿Cómo se vería la escultura de Miguel Ángel si la vemos desde abajo? ¿Cómo se vería, no sé, algún invento de Da Vinci, alguna de sus máquinas bélicas? ¿Cómo se vería si la observáramos por detrás? ¿Sale? Que ellos busquen la imagen, que ellos busquen alguna representación de dichas representaciones artísticas y entonces que imaginen cómo se vería, como si yo fuera realmente el espectador, qué voy a copiarle y como desde qué ángulo, qué tanto va a cambiar, qué tanto se va a modificar. Verás que este también es un acercamiento a invitarlos a observar el arte como debería de ser en los museos. Yo a veces veo mucha gente que ya va a los museos a tomarse fotografías y a posar al lado de la obra de arte. Digo, no está mal, pero lo ideal es que mejor nos enfoquemos a ver detenidamente, a observar, no a ver, a observar una obra de arte desde diferentes ángulos. Este es un buen ejercicio, bueno, pues para ir desarrollando o entrenando en este sentido visual. 3. Este es uno de mis ejercicios favoritos porque permite al alumno ser el protagonista de una experiencia en la que él cree que puede estar situado.
Por ejemplo, invítalos a crear un diario renacentista. Es decir, posiciónalos en la época o en el siglo renacentista y pregúntales, ¿tú qué crees o imagina que tú eres un monje, que tú eres un sacerdote y justo estás en este movimiento de cambios artísticos, de ideologías? Imagina que eres una mujer, que vives en el Renacimiento y antes, bueno, pues estaba la crema de brujas o todavía estaba como esa persecución a las mujeres, se sospechaba de ellas, se les vigilaba. Imagina que tú vivías en ese tiempo y entonces estás entrando al renacentismo. ¿Qué pensarías? ¿Sobre qué escribirías? Imagina que tienes un diario y que vas a tener la posibilidad de que más gente lo lea en tiempos posteriores. ¿Qué escribirías? Y entonces el estudiante empieza a situarse en el personaje. Hubo alumnos que decían que eran campesinos, entonces les preocupaba precisamente las cosechas, los frutos no se estaban dando como ellos quisieran o de manera exitosa. Se preocupaba porque tenían 5 hijos y a pesar de que ya habían vendido o regalado algunos y habían sido esclavizados, bueno, pues el dinero no les alcanzaba. O algunos morían en las batallas, como pasaban en esas épocas de guerra, en la que las familias, bueno, pues decidían llevar a sus hijos a las guerras y por eso tenían tantos, ¿no? No les preocupaba de, bueno, pues ya se me murió uno en este encuentro bélico, bueno, pues aquí tengo al otro, lo sustituye y no pasa nada, el duelo es más sencillo. Entonces, nuestros estudiantes se van posicionando y considerando todas esas vivencias cotidianas como parte de un trabajo escolar y también, bueno, pues para reafirmar el conocimiento, memorizarlo y ejecutarlo en un trabajo escrito. Yo soy Elena Morado, espero que te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete a mi canal y si te es de interés este contenido, compártelo. Nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.